En 2012, el mundo se quedó boquiabierto cuando un chico de 17 años se subió al escenario de Britain's Got Talent. Se llamaba Jonathan Antoine y en cuanto cantó el tiempo, pareció detenerse. Su voz era pura magia, un don poco común. Pero tras los aplausos y la fama repentina, se escondía un secreto que mantuvo oculto durante casi 3 décadas. El dolor de Jonathan empezó pronto. Con solo 4 años se convirtió en un objetivo. Los niños le tiraban comida. Los profesores lo encontraban a menudo solo con la cara llena de lágrimas. No solo era tímido o luchaba con su peso, había algo más profundo. Una batalla silenciosa que nadie entendía del todo. Entonces llegó el diagnóstico que lo cambió todo. Durante años Jonathan tuvo la sensación de que no encajaba, de que algo en él era diferente. Y cuando la verdad salió a la luz, no solo explicó el dolor, sino que rompió corazones. Jonathan Antoine nació el 13 de enero de 1995 en Chigwell, Essex. Desde fuera parecía un lugar ideal para crecer tranquilo, cómodo y seguro. Pero dentro del mundo de Jonathan, las tormentas arreciaban. Ya de pequeño daba muestras de una brillantez poco común. A los 6 años ya tenía un oído perfecto, un don tan poco común que solo lo posee una de cada 10.000 personas. Pero en lugar de ser cultivado su talento, pasó desapercibido. La escuela era un campo de batalla. El acoso era implacable. Su único refugio era la música. Para calmarse, tarareaba largas y sinuosas melodías, canciones que nadie más había oído, porque las componía en silencio en su mente. Su madre Julie reveló más tarde que en sus momentos más oscuros, su hijo creaba sinfonías enteras en su cabeza. A los 8 años, Jonathan mostraba signos de depresión. Pero detrás del dolor, su cerebro estaba haciendo algo extraordinario. El mundo vio a un niño tímido con una voz poderosa. Pero pocos conocían la historia completa, y la verdad que acabaría revelando lo explicaría todo. Podía oír una ópera una vez y recordar cada parte. Los médicos dirían más tarde que padecía una forma del síndrome del sabio musical, algo que se da en menos de una de cada 1.000 personas. Su lucha contra el peso empezó incluso antes. Cuando solo tenía 4 años, la comida se convirtió en lo único que le reconfortaba. A los 5 ya pesaba 18 kilos más de lo que debería. A los 6 pesaba 95 libras más del doble de la media para su edad. Los niños le tiraban comida durante la comida y le insultaban cruelmente. Y cuanto más se burlaban de él, más recurría a la comida para consolarse. A los 10 años, Jonathan pesaba 154 libras. Su madre lo intentó todo. Incluso hipotecó su casa 2 veces para poder pagar la terapia. Pero nada parecía funcionar. Más tarde los expertos le diagnosticarían una enfermedad llamada hiperfagia, inducida por trauma, que afecta solo al 12% de los niños acosados y provoca un aumento extremo de peso. El momento en que se descubrió su voz llegó cuando nadie lo esperaba. Tenía 10 años y una profesora de música sustituta llamada Mrs. Williams celebraba una audición para un coro normal. Jonathan intentó esconderse detrás de los otros niños, pero en cuanto abrió la boca, todos oyeron algo que no parecía real. Su voz tenía la fuerza y el tono de un tenor adulto. Mrs. Williams dijo más tarde que sonaba como Pavarotti, atrapado en el cuerpo de un niño. Un análisis de esa primera grabación demostró que la voz de Jonathan podía alcanzar una gama de frecuencias muy superior a la que pueden manejar la mayoría de los niños. Y lo que es más sorprendente, tenía un vibrato natural, algo que los cantantes suelen tardar 20 años en aprender. En pocas semanas ya cantaba solos para adultos. No necesitaba micrófono. Su voz alcanzó los 95 decibelios, suficiente para llenar una sala de 2.000 localidades. Ese momento fue calificado más tarde como uno de los descubrimientos más importantes de la educación musical británica. A los 15 años, Jonathan ingresó en el Festival de Música de Stratford y East London. Pesaba 298 libras y medía poco más de 1,5 metros. Se enfrentaba a otros 47 cantantes, muchos de ellos formados profesionalmente durante años. Su mayor rival era Victoria Sterling, de 17 años, que ya había cantado en la Royal Opera House. Jonathan eligió cantar Nessun Dorma. Cuando terminó, casi 2.000 personas abarrotaban un espacio para 1.200.
El público le dedicó una ovación que duró más de 4 minutos. Uno de los jueces, Sir David Wilcox, le dio una puntuación de 98 sobre 100, la más alta de la historia del festival. Además de un premio de 2.500 libras, recibió una oferta de grabación, pero más que eso, por primera vez, sintió lo que era ser vitoreado, en lugar de objeto de burla. Ese mismo año, le aceptaron en el programa Junior de la Royal Academy of Music. Fue un momento excepcional. De las más de 2.800 personas que se presentaron, solo 23 fueron elegidas. La audición de Jonathan fue casi perfecta, aunque había vomitado 2 veces antes debido a los nervios. Su profesor en la academia dijo que su voz sonaba como la de un joven de 25 años entrenado. La escuela solía cobrar más de 8.000 libras al año, pero renunciaron a la cuota después de que su madre demostrara lo difíciles que eran las cosas para ellos económicamente. Los fines de semana de Jonathan se llenaron de entrenamiento. 6 horas de técnica de canto, 4 horas de teoría y 2 horas de entrenamiento de interpretación. Al principio los demás alumnos le ignoraban por su aspecto, pero 3 meses después fue elegido para el papel principal de la flauta mágica, lo que le convirtió en la persona más joven en conseguirlo en la larga historia de la academia. En 2011, todo empezó a cambiar cuando la profesora de música del instituto de Jonathan, Jenny Ewington, tomó una decisión audaz. Emparejó a Jonathan, que tenía 17 años y aún pesaba más de 20 piedras, con una joven de 16 años llamada Charlotte Giaconelli. Charlotte tenía la confianza que le faltaba a Jonathan. Actuaba desde los 8 años y le encantaban los focos. Jenny no estaba adivinando. Eligió a Charlotte porque sabía que su fuerte presencia escénica podría equilibrar la potente pero tímida voz de Jonathan. Su primer dúo fue The Prayer, interpretado ante solo 15 estudiantes. Pero incluso en esa pequeña habitación, Jenny sabía que había encontrado algo especial. Jonathan y Charlotte eran completamente opuestos. Él practicaba ópera durante horas cada día, pero evitaba a la gente. Ella había actuado en más de 30 musicales a los 16 años y adoraba cada segundo sobre el escenario. Pero cuando cantaban juntos, sus voces se fundían de una forma poco común. La voz de tenor de Jonathan iba de Do3 a Do5. La voz de soprano de Charlotte iba de Do4 a Do6. Un productor musical que escuchó sus primeras grabaciones dijo que era el tipo de pareja vocal que solo se da una vez en una generación. Pero entre bastidores, las cosas no siempre iban bien. Charlotte tenía que presionar a Jonathan constantemente. A veces tenía ataques de pánico antes de los ensayos y se escondía en el baño de la escuela. Ella iba a buscarlo, lo calmaba y lo llevaba de vuelta al aula de música. Para ganar confianza empezaron a actuar en eventos locales. Entre febrero y abril de 2012 cantaron en 23 lugares, iglesias, residencias de ancianos, bodas e incluso pubs. Su primer trabajo remunerado fue un servicio de Pascua en una iglesia local donde ganaron 50 libras cada uno. Luego llegó un gran momento en el Epping Forest Country Club, donde actuaron para 200 personas en una cena benéfica. La ovación duró 5 minutos y los cazatalentos se pusieron inmediatamente en contacto con ellos. En abril ya ganaban 300 libras por actuación y 40 locales más estaban en lista de espera para contratarlos. Su lista de canciones había crecido hasta 15 piezas, pero la oración seguía siendo el centro de cada actuación. Estos pequeños espectáculos ayudaron a Jonathan a prepararse para lo que vendría después. Fue Charlotte quien presionó para que se presentaran a las audiciones de Britain's Got Talent. Ella se enteró de las audiciones en marzo de 2012, pero Jonathan se negó al principio. No quería salir en la televisión nacional y que la gente se burlara de su aspecto. Charlotte no se rindió. Durante 3 semanas siguió preguntando. Incluso le dijo que haría la audición sola si él no estaba de acuerdo. A solo 13 minutos del final del plazo, presentó su solicitud. El video fue filmado en su dormitorio. Jonathan apenas aparecía en pantalla y parecía aterrorizado. Cuando los productores llamaron, solo estaban interesados en Charlotte, pero ella dijo que era las 2 cosas o ninguna. La audición estaba prevista para el 28 de abril en el London Palladium. Jonathan nunca había cogido un transporte público, solo así que Charlotte se quedó en su casa la noche anterior
para asegurarse de que no se echaría atrás. Cuando Jonathan Antoine se subió al escenario de Britain's Got Talent en 2012, no tenía ni idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Solo tenía 17 años. Llevaba una camiseta sencilla, el pelo desordenado, y no se parecía en nada a los artistas que suelen impresionar a los jueces. Pero lo que ocurrió a continuación dejó atónitos a millones de personas. Antes de que Jonathan cantara una sola nota, Simon Cowell se dirigió a su compañera Carmen Electra y le hizo un comentario cruel. Dijo, justo cuando pensabas que no podía ser peor. Ese comentario fue grabado por la cámara. Fue brutal y solo se basó en el aspecto de Jonathan, pero Jonathan se lo esperaba. Más tarde dijo, no parezco un artista estándar. Solo salí con mi ropa normal. Ese momento se convirtió en uno de los clips previos a la actuación más inolvidables de la historia de BGT. Luego llegó la canción The Prayer, un poderoso dúo que Andrea Bocelli y Celine Dion hicieron famoso. Jonathan no la eligió él mismo. Su profesora de música, Janet Brown, les había pedido a él y a su compañera de canto, Charlotte Giaconelli, que la interpretaran en su boda. En cuanto Jonathan empezó a cantar, toda la sala cambió. En cuestión de segundos, el público se puso en pie. La gente lloraba. Simon Cowell se quedó boquiabierto. Los 4 jueces les dieron un sí. No fue solo una buena actuación, fue un gran avance. Lo que sorprendió aún más a todos fue la reacción posterior de Simon. El mismo hombre que se había burlado de Jonathan minutos antes lo comparaba ahora con Luciano Pavarotti. Le dijo, eres una futura estrella. Los expertos le respaldaban. La voz de Jonathan ya mostraba una madurez vocal superior a su edad. Decían que tenía el registro y el control de alguien que le doblaba la edad. La actuación se convirtió rápidamente en viral. El vídeo de la audición se subió a la red el 24 de marzo de 2012 y en pocas semanas tuvo más de 2,6 millones de visitas. Pronto, se convirtió en la audición televisiva más vista del mundo. Los medios internacionales se hicieron eco. La gente empezó a comparar a Jonathan con Susan Boyle. Incluso líderes religiosos como el pastor Buddy Balsham compartieron el vídeo y lo calificaron de gran historia. Jonathan había pasado de ser un adolescente acosado a una estrella internacional de la noche a la mañana. Pero el camino no fue nada fácil. El pasado de Jonathan estaba lleno de dolor. Con 280 libras, había sido acosado durante años. Una vez tuvo una crisis nerviosa en la escuela y se convirtió en un recluso. Su madre Tracy decía que se escondía bajo un gran jersey y que nunca salía de casa. Así que cuando entró en el escenario BGT no era solo una actuación, fue una victoria. La presión no se detuvo ahí. Durante las semifinales, Jonathan tuvo que luchar contra la ansiedad solo para mantener la calma. Charlotte también tenía pánico. Pero Jonathan había aprendido ejercicios de respiración para controlar su miedo. Tenía que sentarse antes de cantar para estabilizarse. Su interpretación de Caruso volvió a conquistar al público, y para entonces, incluso Simon Cowell admitió que eran su número favorito de todo el programa. Sin embargo, la controversia golpeó de nuevo. Simon sorprendió a todos cuando le dijo a Jonathan que se deshiciera de Charlotte y se fuera solo. Jonathan ni siquiera dudó. Se negó. Hemos venido aquí como un dúo y vamos a quedarnos aquí como un dúo, dijo. Ese momento le granjeó aún más respeto. En la final se esperaba que ganaran, pero los resultados aplastaron sus esperanzas. Ashley Butler y su perro Putsy se llevaron el primer premio con el 39% de los votos del público. Jonathan y Charlotte quedaron segundos con el 25,8%. Fue una gran sorpresa. Sus fans estaban desconsolados. Muchos pensaron que ya no se trataba de talento, sino de popularidad. Simon Cowell no perdió el tiempo. Al día siguiente de la final firmó con Jonathan y Charlotte un contrato discográfico por valor de 1 millón de libras. Su álbum de debut Together salió a la venta en septiembre y alcanzó los 10 primeros puestos de la lista de álbumes del Reino Unido. Simon programó cuidadosamente el lanzamiento para que coincidiera con los programas en directo de The X Factor. Sabía que tenían que golpear mientras el recuerdo de su actuación estaba todavía fresco. Jonathan se quedó atónito. Todavía me estoy sorprendiendo de que estemos grabando nuestro propio CD, dijo.
El álbum incluía las canciones que les habían hecho famosos como The Prayer y Caruso. Vendió más de 250,000 de copias. Simon dijo que su álbum sería impresionante, y lo fue. Un año después publicaron un segundo álbum titulado Perhaps Love. Salió a la venta el 14 de octubre de 2013. Al igual que el primero, alcanzó el número 5 en la lista británica. Pero algo había cambiado. El álbum tenía interpretaciones más modernas, no solo canciones clásicas. Ese cambio reveló un problema más profundo. Jonathan y Charlotte querían cosas diferentes. A Jonathan le atraían la ópera y la música clásica seria. Charlotte se inclinaba por el teatro musical y los estilos más modernos. Sus diferencias se hicieron demasiado grandes para ignorarlas. Jonathan se había formado en música clásica durante años. Incluso fue nombrado Joven Músico del Año en un festival regional en 2010. Charlotte, por su parte, procedía del teatro. Su segundo álbum funcionó, pero entre bastidores tuvieron problemas. A principios de 2014 anunciaron que tomarían caminos separados. Ambos trataron de mantenerse positivos. «Estamos encantados de volver al estudio de grabación», dijeron en un comunicado conjunto. Sin embargo, fuentes internas revelaron que la separación se produjo después de meses de discusiones sobre la elección de canciones y la dirección musical. Las giras también habían afectado a Jonathan. Su salud ya era frágil. Siempre había tenido problemas con su peso y su autoestima. Su madre dice que antes de VGT ni siquiera salía a la calle. Después del espectáculo, la presión de las entrevistas en los medios, los conciertos y las apariciones le llevaron al límite. Jonathan empezó a tener ataques de ansiedad. Durante 2 años, Jonathan y Charlotte siguieron siendo un equipo. Vendieron más de 250,000 álbumes. Su álbum debut, Together, alcanzó el número 5 en las listas del Reino Unido. Pero en febrero de 2014 sus fans se quedaron de piedra. Apareció un post en Internet. El dúo se separaba. Entre bastidores, Sony les había ofrecido algo inaudito: contratos en solitario para ambos al mismo tiempo. Ese tipo de oferta casi nunca ocurre. Charlotte lanzaría su álbum en junio, Jonathan en octubre. La declaración conjunta intentó suavizar el golpe. Se conocieron en el instituto en 2006 y compartieron un viaje increíble. Pero estaba claro que se movían rápidamente en direcciones diferentes. El verdadero punto de inflexión se produjo durante una reunión con Sony para planificar su tercer álbum. Charlotte dijo más tarde que no podían ponerse de acuerdo en nada. Ni las canciones, ni el tono, ni siquiera la visión. Jonathan quería profundizar en la ópera clásica. Charlotte se inclinaba por el teatro musical. La división era real. Así que Sony dijo: ¿por qué no ir por libre? Un mes después ya se habían decidido. Charlotte se movió rápidamente. En julio de 2014 lanzó Solitaire, su primer álbum en solitario, y en febrero de 2015 ya había debutado profesionalmente en el Teatro Landor de Londres. Protagonizó el papel de Amalia Ballas en She Loves Me, un clásico de Broadway. El espectáculo se representó del 4 de febrero al 7 de marzo. Para ella no se trataba solo de un cambio en su carrera, fue una transformación. Por fin estaba haciendo lo que le gustaba en directo noche tras noche. El viaje de Jonathan fue muy diferente. No se lanzó con confianza. Tenía miedo. Con solo 19 años no estaba seguro de poder hacerlo solo. Charlotte siempre había sido la que tenía presencia escénica. Ella le dio coraje. Ahora tenía que encontrarlo por sí mismo. Su éxito había sido masivo. Más de 200 álbumes vendidos en todo el mundo. Un puesto entre los 10 primeros en las listas Billboard de música clásica. Las expectativas eran aplastantes. Dio un paso atrás durante un tiempo. Se entrenó, se curó. Intentó recordar por qué amaba la música en primer lugar. Los fans no se tomaron bien la separación. Los titulares eran duros. Uno incluso decía: ella lo deja, me dolió. La gente se había enamorado de ellos como pareja. No estaban dispuestos a dejarlos ir. Algunos conocedores de la industria apoyaron los acuerdos en solitario. A otros les preocupaba que fuera demasiado pronto. Su segundo álbum, Perhaps Love, acababa de lanzarse en ese en octubre de 2013. Parecía el principio, no el final. Pero Jonathan no había terminado. En octubre de 2014 lanzó Ténere.
12 temas clásicos. Ópera sería. El álbum alcanzó el número 1 en la lista oficial de álbumes de artistas clásicos. A los 19 años, se convirtió en el tenor más joven en encabezar esa lista, y lo que es más sorprendente, el álbum alcanzó el número 13 en la lista de ventas de Estados Unidos. K-pop del Reino Unido. Esto fue un gran avance. No solo sobrevivía en solitario, estaba dominando. Aquel año hubo un momento destacado. Plácido Domingo, uno de los mejores tenores de la historia, invitó a Jonathan a actuar como invitado especial en el Festival iTunes de Londres. Fue un momento de respeto y una señal de que Jonathan había llegado. En 2020, Jonathan emprendió su proyecto más audaz hasta la fecha. Un álbum conceptual completo. Going the Distance salió a la venta el 5 de junio. Ha tardado 3 años en completarse. Una colaboración con la Royal Philharmonic Orchestra, producido por el ganador del Grammy Greg Field. Este no era un álbum más. Era una historia contada en 3 actos, inspirado en el propio viaje de Jonathan. Por primera vez cantó Nessun Dorma, el aria que hizo de Pavarotti una leyenda, y como colofón PBS emitió un concierto especial el 15 de marzo. Orquesta completa, coro completo. A los 25 años, Jonathan se había convertido en el artista que la gente imaginaba que podría llegar a ser, y en 2024 volvió a sorprender a todos. Esta vez con By Request de Diane Warren Songbook Volume 1, 8 pistas, solo 33 minutos. Una colaboración con uno de los grandes nombres de la música pop, Diane Warren. Ha escrito para Celine Dion, Aerosmith, Lady Gaga y ahora Jonathan. Cuando Jonathan Antoine se subió al escenario de Britain's Got Talent en 2012 solo tenía 17 años. Tímido, con sobrepeso y temblando de nervios. Nadie esperaba lo que vino después. Su voz asombró al mundo. No solo cantaba, se elevó. Aquella única actuación cambió su vida. Pero lo que el público nunca vio fue la profunda confusión y las batallas silenciosas que había arrastrado durante años. Y pasaría más de una década antes de que la verdad saliera finalmente a la luz. A principios de 2023, durante una entrevista en Australia, Jonathan compartió algo que nunca antes había contado al público. Le habían diagnosticado autismo. La noticia llegó justo después de su 27 cumpleaños, a finales de 2022. Para él fue como soñar despierto. Para las personas más cercanas a él fue un shock. Nadie lo había sospechado. No durante su ascenso al estrellato, ni después de 5 álbumes de éxito, ni siquiera mientras actuaba por todo el mundo. Pero el diagnóstico hizo que todo cobrara sentido. De repente, años de agitación emocional, ansiedad social y confusión tenían una explicación. No era una excusa, fue claridad. Ese mismo año publicó un mensaje en Instagram con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Escribió sobre cómo el diagnóstico cambió su forma de verse a sí mismo. Admitió que le daba miedo, pero también lo calificó de liberador. Durante 28 años, Jonathan se había enfrentado a retos que parecían imposibles de entender. Luchaba con emociones que le parecían demasiado grandes. Se sentía agotado después de las entrevistas. Luchaba contra la presión y las críticas constantes, especialmente tras su repentina fama. Todo ello había sucedido mientras él vivía tranquilamente con un autismo no diagnosticado. La reacción a su confesión pública fue inmediata y abrumadora. Durante esa misma entrevista, le tembló la voz al admitir que era la primera vez que hablaba de ello públicamente. Explicó que tener una explicación para todos esos momentos difíciles era un alivio. No saber durante tanto tiempo había hecho que la vida pareciera aún más dura. Lo dijo claramente. Sentía como si hubiera pasado 28 años en la oscuridad. Detrás de los focos, el dolor siempre había estado ahí. Jonathan sufría acoso por su peso desde que tenía 4 años. Después de BGT, el escrutinio no hizo más que empeorar. La fama llegó rápido, pero las críticas también. A menudo se sentía incomprendido. Mirando atrás se da cuenta de que muchas de sus dificultades eran signos de algo más profundo. Y el hecho de que nadie lo detectara antes demuestra lo oculto que puede estar el autismo en las personas superdotadas o creativas. Pero en lugar de lamentarse, Jonathan decidió hablar, no solo por sí mismo sino por los demás.
Empezó a utilizar su plataforma para defender la salud mental y la neurodiversidad. Se unió a campañas como Make Some Noise de Classic FM y se convirtió en mecenas de la investigación pediátrica sobre tumores cerebrales. En las redes sociales escribió abiertamente sobre cómo el autismo afecta a la vida cotidiana. No se limitó a publicar eslóganes, explicaba lo que sentía. Quería ayudar a otros que pudieran estar luchando en silencio como él había hecho durante 28 años. Su voz llegó a millones de personas y eso hizo que sus palabras tuvieran importancia. Pero su viaje personal no terminó ahí. Al mismo tiempo que aceptaba el autismo, también cambiaba su cuerpo. Jonathan había tenido problemas de peso toda su vida. En el momento en que apareció en VGT pesaba alrededor de 280 libras. Pero en los años siguientes hizo un gran cambio. En 2013 se unió a Weight Watchers y perdió más de 15 kilos en solo 4 meses. Finalmente perdió 5 piedras o 70 libras, y no se lo quitó. La transformación fue tan drástica que los fans a veces no le reconocían en las fotos. Pero no se trataba solo de apariencias. Se trataba de sentirse más sano y con más control. Uno de los principales motivos por los que había tenido problemas para perder peso en el pasado era un problema de tiroides no diagnosticado. Cuando los médicos la detectaron, todo cambió. Por fin comprendió por qué perder peso siempre le había resultado tan difícil. Controlar el problema de tiroides le dio el impulso que necesitaba, y lo utilizó. Creó una rutina diaria que se convirtió en sagrada. A partir del 12 de enero, se comprometió a caminar 10.000 pasos al día. Desde entonces, solo ha faltado 2 días. No importaba dónde estuviera, o lo que tuviera que hacer, se mantenía firme. Incluso caminaba de un lado a otro para alcanzar su objetivo. Para él caminar no era solo hacer ejercicio, era una forma de tomar las riendas de su vida. Quemaba calorías, despejaba su mente y le daba estructura. Algunos días era lo único que le ayudaba a sentir que tenía el control. Más tarde dijo, «Me siento más fuerte y más sano que en 10 años». Eso significa que la última vez que se sintió tan bien fue cuando su carrera acababa de empezar. Todavía tiene más metas que alcanzar, pero ahora lo está haciendo con más claridad, más fuerza y más paz. Recuperar la salud también le ayudó a curarse mentalmente. No se trataba solo de números en una báscula. Se trataba de luchar después de años de sentirse estancado. Jonathan encontró el amor de una forma inesperada. Conoció a la camarera canadiense Michelle Doucet por internet a través de un servicio de chat. Su relación empezó en un momento en que él se sentía perdido. Acababa de separarse de su compañera de dúos de toda la vida, Charlotte Giaconelli, y estaba intentando descubrir quién era como artista en solitario. Michelle le dio estabilidad y ánimos. Se convirtió en su musa y le ayudó a recuperar la confianza en sí mismo. Ella incluso inspiró su álbum Believe, y él la llamó abiertamente la luz de su vida. Aunque vivían en países diferentes, Michelle viajaba a menudo desde Canadá para apoyar a Jonathan. Su relación se hizo pública en 2016 y aparecieron juntos en el estreno de la película Florence Foster Jenkins. Michelle no era solo alguien en segundo plano. Desempeñó un papel activo en el proceso creativo de Jonathan. Decía que ella le entendía perfectamente. Ese apoyo se hizo aún más valioso cuando tuvo que lidiar con el peso emocional de su diagnóstico de autismo y las exigencias de su carrera. Mientras tanto, su conexión con Charlotte se desvaneció. Los fans a menudo se preguntaban si todavía hablaban, pero en una entrevista de 2017, Jonathan dijo que apenas hablaban ya. Explicó que cuando se trabaja sin parar, no hay tiempo para viejas amistades. Su separación se produjo tras una reunión con Sony en la que no se pusieron de acuerdo sobre las canciones para un tercer álbum. Finalmente, la discográfica les propuso trabajar en solitario. Fue una decisión emotiva, y tardaron un mes en decidirse. Pero cuando lo hicieron, ya no había vuelta atrás. Ahora Jonathan se prepara para contar toda su historia en una película. Se está preparando un documental sobre su vida, cuya producción está prevista para 2023 o 2024. El proyecto está dirigido por David J. Baird y podría llamarse Beyond the High Sea. Explorará el profundo acoso al que Jonathan se enfrentó de niño y seguirá su viaje desde el aislamiento hasta la aclamación internacional.
La película promete revelar cosas que el público nunca ha visto, incluidas imágenes de los comienzos de su carrera y datos sobre su reciente diagnóstico. Podría ser el retrato más completo que se haya hecho de Jonathan. A pesar de todos sus problemas personales, Jonathan ha construido una carrera impresionante. Su patrimonio neto se estima actualmente en $4 millones. Su canal de YouTube tiene más de 64 millones de visitas. Solo eso le ha reportado unos $1.900.000